Bien, vamos a recordar ecuaciones de la recta en el espacio, vectorial, ecuación paramétrica de la recta, ecuación continua y la llamada ecuación general o implícita. Vamos con un detalle muy importante referente a las ecuaciones de la recta en el espacio. Nos situamos. Para hallar la ecuación de una recta, bien sea en el plano o en el espacio, es necesario conocer las coordenadas de un punto de esa recta. Vamos a suponer que son P1, P2 y P3. Igualmente es necesario tener un vector director de dicha recta. Vamos a llamar a sus coordenadas V1, V2 y V3 y en su momento dedujimos los siguientes detalles. Ecuación vectorial. Va a tener la siguiente estructura. X y Z, que representa cualquiera de los infinitos puntos de esa recta, va a ser igual a las coordenadas del punto conocido más parámetro, podemos llamar t, lambda, como nos apetezca, por las coordenadas o componentes del vector director. Siguiente ecuación que dedujimos, la llamada ecuación paramétrica. Llegamos a esta expresión, P1 más t por V1, en cuanto a i va a ser igual a P2 más t por V2, y en cuanto a z, P3 más t multiplicado por V3. De la paramétrica pasamos a la continua. Si despejamos t e igualamos, llegamos a esta expresión. Ha de ser igual a i menos P2 partido de V2 y ha de ser igual a z menos P3 partido de V3. Vamos a tener a la vista esas tres ecuaciones que aparecen en la lámina. Detalle importantísimo. Es conveniente entender bien la estructura y el significado de cada una de las ecuaciones. Motivo. Si a mí, por ejemplo, me dicen que la ecuación continua de una recta es igual a esta expresión, alguno puede flipar. Esta expresión y esta aparentemente no se parecen nada, pero esta expresión la podría poner de la forma x menos 0, supuestamente partido de 1, ha de ser igual a i menos 0, supuestamente partido de 1, igual a z menos a, y se supone partido de 1. ¿Por qué esta expresión la pongo de esta forma? Para que tenga exactamente la estructura de la ecuación continua. La ecuación continua tiene que tener x menos un numerito entre otro numerito, y menos un numerito dividido entre otro, z menos un número dividido entre otro. Si esta expresión vemos que equivale a esta, ya la tenemos puesta exactamente en la forma continua. Y a partir de este momento es muy fácil entender el siguiente detalle. ¿Cómo se puede hallar un punto y un vector director de forma inmediata si me dan, por ejemplo, la ecuación continua? Sencillo. Recordemos, lo que acompaña a la x restando es P1, primera coordenada del punto conocido. Lo que acompaña a y restando, segunda coordenada del punto, tercera coordenada del punto. De forma inmediata yo deduzco que un punto correspondiente a la recta representada por esta ecuación continua va a ser el punto de coordenadas 0, 0 y a. De la misma forma, los denominadores de la ecuación continua, si está debidamente ordenada, coordenadas o componentes del vector director. El vector director de esta recta tiene de coordenadas o componentes 1, 1 y 1. Siguiente detalle muy importante. Podría hacer el mismo razonamiento si me la dan en forma paramétrica. Si me dan la ecuación paramétrica de una recta, o las ecuaciones paramétricas, vamos a ordenarla de esta forma. Estos valores van a ser las coordenadas del punto conocido y lo que multiplica t, que es el parámetro, van a ser las coordenadas o componentes del vector director. Pero
detalles que pueden costarnos un cero. Si a mí me dieran, por ejemplo, esta ecuación, 2x menos 1 partido de 3 igual a y más 3 partido de menos 2 igual a z menos 2 partido, por ejemplo, de 5, atención a este detalle, esta expresión matemática en realidad no tiene exactamente esta forma. Motivo, varios motivos. Para que tenga esta estructura, la x, la y y la z tienen que tener de coeficiente más 1. Y aquí aparece un 2. Lo primero, si quiero hallar un punto o un vector partiendo de esta expresión, debo hacer que ese coeficiente valga exactamente 1, para que tenga exactamente esa estructura. Por lo tanto, esta expresión debo dividir entre 2 los tres términos de la expresión. Si divido entre 2 me queda x menos 1 medio entre 3 medios, y detalle, ese más debo transformarlo en un menos, quedaría y más 3 equivale a menos 3 dividido entre menos 2 igual a z menos 2 partido de 5. Y en este momento esta expresión tiene exactamente esa estructura. Y ahora sí podré aplicar, si quiero hallar un punto por el que pasa esta recta, va a ser lo que resta a x y z, en este caso 1 medio menos 3 y el valor 2. Si quisiera hallar un vector director, ahora sí, los denominadores de la expresión van a coincidir con las coordenadas o componentes de uno de los infinitos vectores directores. Resumen al contenido de este vídeo. Para alguno puede resultar sencillo, pero podemos no caer en el detalle. Vamos a trabajar con muchísima frecuencia con la ecuación paramétrica y la vectorial, especialmente, con la paramétrica y la continua. Si me dieran la vectorial, en 5 segundos llego a la paramétrica, y si me hiciera ilusión, en 2 segundos y medio llego a la continua. Razonamiento importante: la ecuación que me den, bien sea la paramétrica o la vectorial, o la continua, o llegado el caso la general o implícita, tiene que estar ordenada y tener exactamente esa estructura. Y una vez que la tenemos ordenada en esta forma que hemos presentado, en todos los casos podemos afirmar: en la ecuación o ecuaciones paramétricas, estos numeritos que están en esa posición, que no multiplican al parámetro, son las coordenadas del punto conocido. Números que multiplican al parámetro, coordenadas o componentes del vector. Y de la misma forma, siempre que la ecuación continua tenga esta estructura, exactamente x menos algo entre v1, etcétera, 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 podemos asegurar que estos valores que restan se corresponden a las coordenadas del punto conocido, y estos valores del denominador se corresponden a las coordenadas o componentes del vector director. Vamos a hacer algún ejercicio donde nos pueden mandar a hallar, por ejemplo, la posición relativa de dos rectas. Voy a necesitar hallar un punto y un vector director de cada recta. Deben estar ordenadas siempre de esta forma. Tema concluido.